minutos, Silvia, con una entrevista. Así es. Y continuamos hablando en relación a este tema de este fallo de la Corte con respecto a esa aclaración que hace el fallo del artículo 86 del Código Penal en relación a cuándo un aborto es punible y cuándo no. Y estamos en comunicación telefónica con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, y nos queríamos comunicar con él por estos trascendidos de lo que sucedió en el gobierno de Salta, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que seguramente seguirá sucediendo en otras jurisdicciones. Entonces queremos que nos aclare algunos temas en este sentido. Hola Andrés, Silvia Fernández, Julio Semoloni y Rodrigo Sepúlveda de Radio Nacional, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Mira Andrés, queríamos que nos aclares porque una de los planteos que hacen en el caso Urtubey, que si bien firmó ayer un decreto donde instruyó a su Ministerio de Salud Pública para que implemente las guías de procedimiento en relación a los casos de aborto de una mujer que ha sido violada, en uno de los apartados, digamos, del decreto se aclara que el tema de la declaración jurada de la víctima, la que se alude en el fallo, tiene que ser realizada con la asistencia tutelar del Ministerio Público y no recae la responsabilidad sobre los médicos. Esto es más o menos lo que dice. En ese sentido no entendemos si esto significa que se tiene que hacer una denuncia y si en definitiva se termina judicializando, digamos, una situación así, o qué sucede con esto. No, en primer lugar, el fallo de la Corte Suprema fue muy claro respecto a que la relación es entre la víctima, la mujer víctima de una violación embarazada que quiere abortar y el médico, y que no tiene que haber ningún tercero que intervenga en esa relación en términos de la expresión del consentimiento de la mujer para practicarse el aborto mediante una declaración jurada. Ahora bien, hay que ver cómo lo va a implementar Urtubey a esta cuestión, porque en la medida en que esta presencia del Ministerio Público sea o signifique algún tipo de obstrucción, algún tipo de molestia, algún tipo de intento de direccionar la voluntad de la mujer, su manifestación libre, eso es inconstitucional, eso viola los tratados sobre derechos humanos y desconoce el fallo de la Corte Suprema, que en realidad la Corte lamentablemente tuvo que aclarar algo, que es cuál es el alcance del artículo 86, inciso 2, que nunca estuvo muy oscuro desde el texto de la norma desde 1921. Exactamente. Que las prácticas burocráticas que se esconden detrás de cierto discurso jurídico-técnico para imponer una determinada ideología monista y unívoca, lo fueron tergiversando de forma tal que dejaban de lado a las mujeres para que pudieran practicarse, a las mujeres no idiotas, por llamarlo de alguna manera, obviamente, para que pudieran practicarse el aborto. Entonces, la Corte lo único que hizo es poner las cosas en su lugar, y lo hizo sobre la base de que esa interpretación que adopta es la que surge de la Constitución argentina, de los tratados sobre derechos humanos y de lo que los órganos de aplicación de esos tratados le han dicho expresamente al Estado argentino con respecto al artículo 86, inciso 2 y cómo se debe interpretar. Con lo cual, cualquier aditamento que se agregue al fallo de la Corte, en la medida que configure un obstáculo para que la mujer pueda decidir libremente, es inconstitucional, es inconvencional, está en contra de la Constitución, de los tratados y el fallo de la Corte Suprema. La duda se plantea cuando algunos funcionarios dicen, por ejemplo, que como no es una ley, sino un fallo de la Corte por un caso en particular, bueno, las provincias tendrían entonces discrecionalidad, claro, para exactamente, aplicarlo. para aplicarlo. Bueno, Y la otra pregunta que te hago es en relación al tema de la protocolización para acatar, digamos, el fallo de la Corte, por el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ejemplo van a llevar un proyecto de ley a la legislatura y no va a o sea, esto lo tiene que protocolizar directamente los poderes ejecutivos. Esa es la segunda pregunta. Bueno, en primer lugar, creo que quienes sostienen lo que planteaste en la primera pregunta desconocen lo que es el sistema básico de fuentes del derecho argentino, porque la Corte Suprema de Justicia es el máximo y último intérprete de la Constitución y de todas las leyes que se dicten en su consecuencia, y es el máximo y último intérprete de armonizar lo que dice la Constitución con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y con lo que han dicho los órganos de aplicación. Con lo cual, la Corte Suprema tiene la potestad de interpretar todo el derecho federal conforme a la Constitución, y esto es lo que ha hecho la Corte Suprema. Con respecto de que
¿tiene un efecto solamente para este caso? Tiene un efecto, en realidad, este caso ya sucedió, ya pasó. Sí, fue en el 2010. Con lo cual no podría tener efecto para este caso, sino la Corte lo que hace es dictar un fallo con efectos colectivos, con efectos erga omnes de una interpretación última de una norma del Código Penal. Porque, a ver, con ese mismo razonamiento, si mañana la Corte resuelve a confirmar una sentencia de homicidio simple de una persona, la cual prohíbe o castiga el matar, cada provincia podría después discutir si aplica o no aplica en cada caso concreto el Código Penal argentino y si se castiga o no se castiga a matar a una persona. Me parece que este razonamiento de que este fallo se aplica solamente a una persona y que los argumentos solamente se aplican a una persona, también va en contra de otras sentencias como la del caso Badaro, como cuando resolvió la cuestión de los jubilados, cuando la del caso Gali, cuando resolvió la cuestión del Corralito, la cuestión del caso Mendoza, cuando resolvió la cuestión de Riachuelo. Me parece que esta argumentación es una argumentación casi decimonónica de una teoría constitucional del siglo XIX, que los actuales sistemas de control de constitucionalidad y de convencionalidad no tienen ningún asidero, y en realidad implica una gran ignorancia de cómo está nuestro sistema de fuentes actual y mucho más después de la reforma. Y con respecto a si tiene que ser protocolo del Ejecutivo o leyes, por eso depende de la situación de la provincia. Si hay una ley de salud sexual y procreación responsable vigente, con un protocolo falta. Si no lo hay, hará falta una ley. Si hay una ley general de salud que permita mediante un decreto reglamentario establecer el protocolo, se hace. En eso sí las provincias lo pueden resolver, si lo quieren hacer por ley o lo quieren hacer mediante un decreto del Poder Ejecutivo. La diferencia entre uno y otro es que para derogar una ley hace falta una mayoría en una legislatura. Para derogar o dejar sin efecto un decreto falta que un gobernador cambie. Por eso siempre es mejor que salga por ley. Pero eso lo resuelve cada legislatura. Bien, eso ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque en el caso que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde han decidido que le van a dar libertad de conciencia a sus legisladores, la gente del PRO, si sale en contra, digamos, los proyectos de ley que hay para protocolizar, o sea, eso es lo que hace un poco de ruido, que es lo que pasaría en ese caso. Y en este sentido te pregunto, ¿cuánto tiempo tienen las provincias o las distintas jurisdicciones para empezar a tener sus protocolizaciones correspondientes para acatar el fallo de la Corte? Pero, a ver, el fallo de la Corte es plenamente operativo, porque lo que establece cómo se aplica hoy una norma del Código Penal. Las provincias después podrán protocolizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestiones meramente técnicas conforme a la realidad de cada una de las jurisdicciones, pero hoy una mujer en cualquier provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se quiera practicar un aborto porque ha sido violada, lo puede hacer, los médicos están obligados, y si no lo hacen los médicos, serán pasibles de sanciones administrativas, de procesos penales, y los jueces que judicialicen de juicios políticos y de procesos penales. No es que hay que esperar que cada provincia dicte su ley o protocolo para que esto se aplique. Esto se aplica hoy y es plenamente operativo. Ahora las provincias lo que van a poder regular es cuestiones procedimentales conforme a su propia estructura de salud y a sus propias particularidades. Pero hoy el fallo se aplica y hoy cualquier mujer que quiera abortar producto de una violación lo puede hacer y nadie se lo puede obstaculizar, y quien lo impida es pasible de sanciones administrativas, de sanciones penales y sanciones políticas. Perfecto, la verdad que muy claro, Andrés, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con Radio Nacional Mendoza, y seguramente seguiremos en contacto con vos para que nos ayudes a seguir comprendiendo. Bueno, muchas gracias, y espero que varios gobernadores de provincia entiendan que viven en una república que está conformada desde 1853 y que las provincias son provincias de una república y no repúblicas autónomas donde se puede hacer cualquier cosa y desconocer fallos de la Corte Suprema. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buen día. Así pasaba Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, y bueno, la verdad que nos aclaraba bastante el panorama en relación a este fallo de la Corte y qué es lo que sucede, digamos, en cada provincia.